¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que yo solicité en el video del día de ayer y que muchísimas gracias que varios de ustedes me lo hicieron llegar. Es el video en donde se muestran los problemas técnicos que tuvo con el audio Dimash Kudaibergen en la canción de When I Got You. No lo he visto, quiero descubrirlo aquí con ustedes. Vamos a ver si encontramos alguna razón del porqué de estos problemas, o fue simplemente un error humano, o qué fue lo que pasó. A ver si alcanzamos a distinguir algo, porque luego muchas veces es difícil, ¿no? Ya hemos visto en otros videos pasados en donde Dimash le han presentado problemas como voltea inmediatamente al ver al sonidista que tiene a un lado del escenario, que casi siempre lo tienen del lado izquierdo por donde ellos suben. Y ahí hay un ingeniero, digamos que es subingeniero de audio, porque el ingeniero principal de audio es Erlan Bekurin, que está en el centro. Está en el centro donde está la gente. Porque desde ahí maneja pantallas, manejan teleprompter, desde ahí manejan todos los sonidos de todos los instrumentos. Ahí él verifica que todo el sonido salga de una manera correcta. Y lo que hace el subingeniero que está al lado del escenario es nada más microfonear a Dimash y microfonear a los coristas, y microfonear a la batería. O sea, tiene una mini consola con micrófonos nada más. Y ya ahí él va regulando los sonidos. Pero ya el ingeniero grande es Erlan Bekurin, es el que se encarga ya de que todo el sonido se mezcle perfectamente y no sobrepase nada. Y pues bueno, así que vamos a ver este video de When I Got You y a ver qué encontramos. Aparte que la canción es una de mis favoritas, es magnífica, me gusta mucho ese rhythm and blues que tiene Dimash en la voz en esta canción. Y pues bueno, ahora sí que, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Wow, algo que tengo que remarcar es que a lo mejor la calidad del video no es la mejor porque andaba al principio por todos lados menos viendo Dimash, pero se le agradece, ¿no? Pero el audio que se escucha en este aparato móvil es impecable, ¿eh? Se escucha muy bien el audio. Parece un error de receptor, más que del micrófono. El micrófono está bien conectado. Una de dos, o se quedó sin pila, que sería lo más absurdo del mundo, porque esos micrófonos tienen que estar bien revisados, con la batería bien cargada. Y si fue eso, es culpa directa del ingeniero, que está allá a un lado del escenario. Otra, que algo está haciendo interferencia. No, pero es que si algo estuviera haciendo interferencia, se oiría un crujido. Que el canal de la consola esté sucio, que también sería algo bastante absurdo. No sé, pueden ser varias cosas. Pero esto me sonó más a una desconexión de pastilla.
puede ser que Dimash la haya pegado. A ver, que la haya pegado al receptor. Porque si se dan cuenta, cuando va a ser buena, cuando ya va a empezar a cantar el coro, baja el micrófono de una manera brusca y como que le pega con la pierna. Es que también es muy difícil, a menos de que el receptor ya estuviera muy, muy sentido, que se les haya caído antes. No sé. No, es que Dimash ni siquiera llega a hacer contacto. Es una desconexión de algo. Lo están tratando de recuperar. No sé si se dieron cuenta que por un momento se volvió a escuchar, pero se volvió a ir. Mm, no sé. No sé cómo trabaja el equipo de Dimash. Pero bueno, de menos en los lugares en donde yo he trabajado, siempre se acostumbra que hay un micrófono de respaldo para cuando no funciona el micrófono principal. Ah, inmediatamente hay un Roddy bueno, un chico que entra al escenario, que entra corriendo y le cambia el micrófono de Dimash y él se sale en lo que verifican el audio del micrófono principal. Obviamente el micrófono de respaldo, el micrófono de backup, está testeado igual. En los ensayos se testea igual que el principal y se pone a los mismos niveles y los mismos registros. Lo único que pasa es que cuando está el micrófono principal en funcionamiento, se apaga el micrófono de respaldo y viceversa, ¿no? Cuando se cambia el micrófono de respaldo, se apaga el principal. Y después se empieza a testear qué fue lo que pasó para volverle a regresar el micrófono principal al cantante. Muchas veces se le regresa el micrófono principal porque con ese micrófono a lo mejor es cuestión de como de una especie de, ¿cómo se llama? De buena suerte para ellos, pero casi siempre el cantante se siente más cómodo y más seguro con el micrófono principal, aunque el micrófono de respaldo se escucha exactamente igual, ¿no? Pero es más bien como que una cuestión de cábala que tienen a veces los cantantes. Digo, aquí es para que yo hubiera entrado el Roddy o el niño del escenario a cambiar el micrófono inmediatamente a Dimash. Por eso les digo que no sé cómo trabajen. Pero digo, también se entiende, ¿no? Porque si tuvieron problemas con los músicos, ahora va a ser más complicado que tengan un Roddy, ¿no? Un niño del escenario. No sé, es interesante. Pero también, ¿saben qué me estaba dando cuenta de esto? Hay muchas veces que, sobre todo en esta canción, pueden fijarse en el canal, en las diferentes reacciones que tengo a este tema, en todas sus presentaciones. Muchas veces la gente me pone en los comentarios, Dimash estuvo cantando en vivo hasta la parte del coro. Los coros siempre los canta con playback. Aquí nos estamos dando cuenta que no las canta con playback. Porque si fuera playback se escucharía su voz en el coro y no se escucha. Es problema del micrófono. Dimash lo está cantando completamente en vivo. Y yo me di cuenta cuando fui al concierto que la cantaba en vivo. Porque se escucha el sonido de su voz. Aquí estamos viendo el sonido natural de su voz. Obviamente no se va a escuchar bien porque se escucha muy lejos y es complicado que la voz sobresalga a todos los instrumentos microfoneados y a los coros con micrófono y a todo eso, pero se escucha el sonido natural de su voz. Aparte se está viciando el micrófono. Ok, ahí ya regresó el audio. Si se dieron cuenta, en el coro donde dicen Taking my place, ahí Razul le estuvo haciendo la segunda, le estuvo ayudando. Miren. Esa es la voz de Razul.
Sí, por lo que me puedo dar cuenta es el receptor del micrófono el que está mal. No es que esté sucia la consola, no es que esté nada, es el receptor que está mal, está teniendo un falso contacto, el receptor, no el micrófono. El receptor es la pequeña antenita que hace que sea estilo Bluetooth, que manda la señal a la consola. Algo está bloqueando la señal del receptor, el receptor ya está fallando. O son una de esas dos, porque inclusive llegan momentos en donde se acerca a otros lados y se empieza a viciar. Quiere decir que sí está mandando señal, pero no está mandando señal de una manera correcta. Es el receptor del micrófono. Si se dan cuenta ahorita que Dimash tiene la mano así, se ve el micrófono y hasta la parte de abajo del micrófono se ve algo un poquito más negro y después se ve negro mate. Esa punta negro mate es el receptor. Es lo que está mal, es lo que tienen que cambiar. Es el receptor del micrófono lo que está fallando. Porque es muy difícil que una consola te mande fallos de volumen. O sea, es imposible. El problema es el micrófono. Y en sí es el receptor del micrófono el que está mandando mala señal. Aquí hay otra cuestión que deben de notar, ¿no? No sé si se alcanzaron a dar cuenta que se empezó a oír un tit antes de que empezara a sonar el micrófono otra vez. Eso quiere decir que estaba... algo le está haciendo interferencia a la señal. Y se empezó a viciar y después ya soltó el sonido. Mire, pongan mucha atención. Y ya se oye. Ahí está hablando con el microfonista, con el de la consola que está ahí. Ya se oye, ya le cambiaron el micrófono. Lo que se me hace increíble es que cuánto tiempo, y lo que me molesta de esta situación, digo, no me molesta el problema como tal porque, digo, errores pasan errores. Lo que me molesta, yo si fuera de Mash, lo que a mí me molestaría, esto estoy hablando a título personal, lo que a mí me molestaría es de que nadie me cambió el micrófono hasta que yo fui a pedir uno. Les digo, siempre hay un Roddy, o sea, un chico que entra al escenario para ayudar a los músicos, para ayudar a los coristas, para ayudar sobre todo al cantante. Que son los que entran y corren y conectan guitarras, desconectan guitarras, quitan, sacan, y eso también hacen con los micrófonos. Eso es lo que a mí como Dimash me molestaría. De que si ven que estoy teniendo problemas, nadie entre rápido a darme un micrófono y llevarse el que no está funcionando. ¿Por qué tengo que estar pasando por todo este sufrimiento? De estar gritando y tratando de que se me escuche la voz y forzándome de más cuando no tengo necesidad de... Para eso, ahora sí que para eso les pago. Para que esté todo perfecto, ¿no? Y no creo que les pague poco. La verdad no creo que les pague poco porque tiene puro técnico, músico y de todo de primer nivel, de calidad. Ya que él se lo merece porque es el mejor cantante de la actualidad y muy probablemente de la historia. Y si se dieron cuenta, le cambiaron el micrófono hasta que Dimash fue a pedir el cambio del micrófono porque por lo que se ve no pudieron arreglar el problema del receptor.
Pero les digo, eso es lo que a mí me molesta. Que nadie se acomedió a ir a cambiar el micrófono rápidamente. Pero bueno, ahora sí que Dimash sabe cómo trabaja. Se volvió a ir el audio. Si se dan cuenta, se nota que se le va a empezar a ir el audio nuevamente cuando está cantando el coro, porque cuando está cantando la parte antes de entrar al coro, se escucha su voz muy fuerte. Y exactamente en cuanto entra al coro, se le baja el volumen del micrófono. Y se empieza a escuchar cada vez menos. Ya llega una parte donde ya de plano no se oye. Aquí quiso cantar y ya, el micrófono no se escuchaba. Miren, pongan atención. Aquí se escucha muy bien su voz. Aquí ya se escucha menos. Empezó a fallar otra vez. Aquí ya su voz ya casi no se escucha. Aquí ya quiso cantar y ya no se escucha. Y hasta aquí llega estos problemas técnicos que se presentaron. No sé, les digo, errores hay en todos lados. Nadie es perfecto, obviamente. Y están, pues no digamos que permitidos, pero se pueden excusar o se pueden disculpar de alguna manera. Porque imprevistos siempre hay. Imprevistos siempre pasan. Así tengas todo revisado al 1000%. Nunca. Son máquinas. Y al fin y al cabo también tienen un desgaste. También tienen un uso. Y pueden llegar a fallar. Y no sé. Yo les digo. Yo lo único que cambiaría, si fuera Dimash, sería que tendría alguien pendiente con 1 o 2 o hasta 3 micrófonos de reserva que ya estén testeados por mí mismo en los ensayos, de que van a sonar como a mí me gusta y van a estar ecualizados como a mí me gusta. Y tendría a un chico pendiente de mí todo el tiempo, durante todas las 3 horas del concierto, que en cuanto vea que me empieza a fallar el micrófono, sin pensarlo, pum, entre, me lo cambie y se salga. Y lo revisen en lo que él tiene los otros 2 o 3 micrófonos de reserva. Pero es que eso tiene que ser así, eso siempre es así. No sé si se han dado cuenta en conciertos de otros, sobre todo se ven con grupos de rock, que hay guitarristas. No todas las guitarras se afinan para todas las canciones, se afinan en el mismo tono. Hay algunas que se afinan en sol, hay algunas que se afinan en mi, hay algunas que se afinan en do. Y no todas las canciones llevan la misma guitarra. Por eso cuando van a cambiar, una de dos, o el guitarrista tiene otras guitarras allí en atriles atrás de él, o entra un roadie, un chico del escenario, con la guitarra que va a usar en ese momento, le quita la que trae puesta, le pone la nueva y sale. Y cuando va a volver a utilizar otra guitarra, entra, le quita la que trae y le pone la que traía y vuelve a salir. Eso es lo mismo que se hace con el micrófono del cantante. Cuando el micrófono está empezando a fallar o empezando a presentar fallas, entra el roadie, cambia el micrófono y se sale. Eso es lo único que yo cambiaría para Dimash. Que pondría un chico con pendiente de él. Ya si quiere que no cheque a los demás, pero nada más que esté pendiente de él.
porque lo importante aquí es él. Es increíble, ¿no? Que un artista a su nivel se le presenten todavía este tipo de problemas y no haya una solución pronta como él se amerita, ¿no? Pero bueno, les digo, Dimash sabe cómo trabaja. A lo mejor a él le gusta trabajar así, de que hagan lo que se pueda durante lo que está cantando, tratando de cubrir el problema a él en el escenario. Si no, pues ya han dado caso que él mismo lo cambie. Pero no creo, es muy difícil. Aparte, conociendo al señor Kanat, también tendría que haber ya pensado en esto. Pero les digo, son como yo lo veo, ¿no? Como lo que a mí me ha tocado vivir en los escenarios y televisión y todo eso. Y así bueno, de menos en donde yo he estado, así se acostumbra, ¿no? A lo mejor ellos tienen otra costumbre, no sabemos. Por eso no me meto mucho, ¿no? Sino que nada más doy una sugerencia o una opción. Y pues bueno, de todas maneras la canción es fantástica. Se comprobó que Dimash no utiliza playback para cantarla, sobre todo en el coro. Y es genial. Es genial. Me encantó. Me encanta. Esa canción, no sé, que tiene un algo. Tiene ese flow de rhythm and blues, de soul. Sobre todo en la parte del coro, que hace como un melisma, pero cantando. Es increíble. Dimash es lo más mejor del mundo mundial. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Y pues bueno, muchísimas... bueno, de todas maneras, ya saben que la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmela saber aquí en los comentarios qué creen que pasó, qué les gustaría que hiciera Dimash o qué cambiarían para que no hubiera estos problemas técnicos en las canciones de Dimash. Pero así que, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimako Kudaibergen. Déjenme sus enlaces, sugerencias, comentarios aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace del Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.